Es el momento de que escuchemos la palabra de nuestro Dios. El pastor Marco Escalante está de viaje, está dando unas prédicas fuera del país. Oremos por su regreso prontamente. Pero en esta ocasión nos acompaña Rafael Riveros, que nos va a dar la predicación de la palabra. Él sirve como director académico en el Instituto Bíblico Teología para la Vida y es profesor en distintos seminarios. Él y su esposa Adriana son miembros de la Iglesia Presbiteriana El Redentor en la Ciudad de México, donde Rafa sirve como en la enseñanza y en la predicación. Entonces, te escuchamos, Rafa, y bueno, primeramente escuchamos la palabra de nuestro Dios. Que Dios te use como instrumento de gracia. Amén. Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio estar con ustedes acá. Como les decía a los hermanos del primer culto, estamos muy cerca. El Redentor Ciudad de México pues está aquí a 10 minutos. Estamos en el seminario, entonces hace 2 semanas o 3 venimos a escuchar a Fer y fue una gran bendición, y ahora es una gran bendición poder compartir con ustedes este tiempo en la palabra. Así que reciban saludos de la Iglesia El Redentor. Y bueno, para comenzar quisiera hacerles una pregunta. Soy profesor, como dijo el buen Fer, entonces me gusta hacer muchas preguntas. Y la primera es, ¿cómo sabemos que el cristianismo es verdad? ¿Cómo estamos seguros que no es una ilusión, una religión de fábulas y mitos? ¿Cómo sabemos que es real? Escuchen, la única manera, dice una persona, de ser cristiano es asumir que las fábulas de la Biblia son verdad y cerrar los ojos a toda razón y a toda evidencia. Es más, algunos preguntan, ¿cómo creer que en el cristianismo si ni siquiera sabemos si Dios existe? Pero si todavía no estás tan enojado con estas declaraciones, escucha lo que dice un filósofo griego, Celso. Dice, el cristianismo está tan falto de prestigio, de heroísmo, de esplendor. Jesús en el momento aún de su muerte no se condujo como un sabio, como un hombre divino. Dejó que le escupiesen en la cara y que le coronasen de espinas. No pronunció ningún discurso vigoroso y ardiente, sino que se dejó insultar como la chusma de los bajos fondos. Murió en un suplicio ignominioso. Su famosa resurrección se produjo en presencia de pobres mujeres y de simples de espíritu. Los apóstoles no eran más que rústicos y desgraciados que siguieron a Jesús por ser ingenuos. Su fin fue tan humillante como el de Cristo. Por otra parte, la propaganda cristiana se ha dirigido siempre con predilección a las gentes sin cultura, a los pobres, inspirándoles desprecio por la nobleza y por la riqueza. No hay, pues, concluye Celso, en el cristianismo lugar para los valores esenciales del helenismo, el heroísmo, la elocuencia y la ciencia. ¿Qué opina de esta declaración de Celso? ¿Qué le contestarían ustedes? Yo sé que ya están en sus bancas agarrándose o cerrando los puños, ¿verdad? Pero gracias al Señor tenemos muchas evidencias de que el cristianismo es real. Y el día de hoy veremos un argumento irrefutable, un argumento que ha pasado el examen del tiempo. Ha salido victorioso frente al escrutinio de los aún más grandes acérrimos enemigos del cristianismo. Y me gustaría que me acompañasen a Hechos capítulo 9. Hechos 9, versículo 1 y 2. Vamos a comenzar leyendo estos 2 textos y expondremos la gran parte del capítulo 9. Pero dice Hechos capítulo 9, vayan a sus Biblias, versículo 1 y 2. Mientras Saulo, dice, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Mis hermanos, pensando en este texto, en este capítulo, vamos a ir recurriendo 3 ideas principales que yo veo desde los versículos 1 y 2. El primer punto o idea es la persecución de Saulo. Saulo estaba en constante persecución, versículos 1 y 2. De los versículos 3 al 7 del capítulo 9 veremos la captura de Saulo, de Saulo. Y de los versículos 8 al 19 veremos la liberación de Pablo. Es el mismo, nada más que tiene otro nombre.
Entonces vamos a ver estas tres ideas. Este sermón se titula Saulo, sencillamente. Un lema, un título sustituto de perseguidor a perseguido. Y en esta serie que están viendo como iglesia, gente real, ¿en dónde? En un mundo real, pero con un Dios real. Oremos que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Señor, gracias por el privilegio que nos das de acercarnos a ti confiadamente por Cristo. Que en esta mañana podamos ser fortalecidos en nuestros corazones, Señor. Ayuda al predicador en sus limitaciones, en su finitud, Señor, a ser un instrumento para tu gloria. Abre nuestros corazones, que tu Santo Espíritu predique a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu haga estas verdades reales, que las podamos saborear y vivir, Señor. No nos permita ser oidores, que solamente les guste escuchar cosas nuevas. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Queremos amarte y refugiarnos en ti, Señor. Utiliza la exposición de tu santa palabra para ello. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quisiera que vayamos al primer punto, la persecución de Pablo. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Que mientras Pablo estaba respirando amenazas de muerte contra los discípulos, ¿de quién? Del Señor, de Jesucristo. Saulo, capítulos atrás, en el libro de Hechos, capítulo 7 exactamente, es testigo y es más, está de acuerdo con el asesinato de un cristiano, quien se llama Esteban. Saulo está sosteniendo las ropas de aquellos que están lapidando, enjuiciando a uno de los discípulos del Señor. Pero la muerte de Esteban solamente fue el inicio de una gran nube de persecución que se posó sobre la iglesia cristiana. Y Saulo estaba de acuerdo. Y leemos en el capítulo 8, versículo 3 de Hechos que Saulo, fíjense, iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Ese era su vocación, su llamado. Es más, dice, iba de casa en casa y sacaba arrastrando tanto a hombres como a mujeres, a tus propios hermanos. Los tomaba, los arrastraba y los enjuiciaba. Ese era Saulo. Quería acabar, fíjense, con la iglesia, con la expansión del evangelio. Y en este sentido, Saulo se ha apartado de su maestro. ¿Cómo se llamaba su maestro? Gamaliel. Gamaliel vemos en el capítulo 5, versículo 39 de Hechos, que le dijo al Sanedrín: miren, no se metan en problemas con los cristianos, no sea que se estén oponiendo a Dios mismo. Pero Pablo, como es común de los discípulos, va más allá de su maestro y decide tratar de exterminar esta religión o esta secta para él. Cuando Pablo estaba con Agripa, le dice en Hechos 26, en el exceso de mi furia contra ellos, ¿contra quiénes? Contra los cristianos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Por eso es que va camino a Damasco. Incluso en el libro de Gálatas, que leímos un extracto, dice: ustedes ya están enterados de mi conducta. Esta palabra conducta puede ser traducida como: ustedes ya conocen muy bien mi trayectoria de vida. Cuando pertenecía al judaísmo, de la furia que perseguía a la iglesia de Dios, ojo aquí, tratando de destruirla. Pablo simplemente no quería incomodar a los cristianos. No solamente quería estorbarles un poco en su predicación, quería destruirlos. Quería acabar con ellos, pero como bien dijo ese hombre en el Sanedrín, si esto es de Dios, no hay nada que acabe con este movimiento. Si viene de Dios. ¿Se dan cuenta de lo alejado que Pablo estaba? Era muy religioso, pero estaba completamente perdido. Pero esto solamente es en cumplimiento a lo que Jesús dijo a los discípulos en Juan capítulo 6, versículo 16, versículo 2. Juan 16, 2 dice: los expulsarán de las sinagogas, le está diciendo esto a los discípulos, y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo. ¿Para quién? Para Dios. Saulo pensaba, hermanos, que estaba sirviendo a Dios, puesto que estos cristianos creían que un Mesías muerto y resucitado, él no lo creía realmente que estaba resucitado, y más adelante se le quitará su sonrisa, ¿verdad? Pero él decía: esto es una herejía.
Escuchen lo que dice un historiador que no es cristiano. Se llama Tom Holland y no es el Spider-Man, hermanos. Dice Tom Holland: era inevitable, pues, que los seguidores de un maestro itinerante llamado Jesús, a pesar de que el desventurado había sido crucificado, insistían en que había regresado entre los muertos y ascendido al cielo para reinar allí como hijo de Dios. Dice, era inevitable que esto despertara en Pablo una profunda repugnancia y conmoción. Una afirmación como esa resultaba intolerable, era una locura aborrecible, tenía que ser silenciada. Así pues, Pablo se dedicó con diligencia a destruir ese nuevo culto. Pablo respiraba amenazas de muerte. Y quiero que noten algo bien interesante. Pablo nos demuestra entonces que puede ser una persona muy religiosa y estar completamente perdido. Cuando hablamos de los perdidos, ¿en quiénes pensamos normalmente? Pecadores, pues todos somos pecadores, pero ¿en qué pecadores? Aquellos que escandalosamente son pecadores, ¿verdad? O vemos las marchas y decimos pecadores. Hace rato estábamos en clase con nuestro hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano? Que nos dio la clase dominical. Nadie sabe cómo se llama el maestro de la escuela dominical. Creo que Mauricio. Y nos habla justamente, ¿no? que fue una iglesia presbiteriana histórica con una bandera ahí LGTBI. Y decimos, esos son los pecadores. Esos son los perdidos. Pero Pablo nos demuestra que aún los religiosos podemos estar perdidos. Pablo era como ese hijo en la casa de su padre. Cuando hablamos de la parábola del hijo pródigo, pensamos que solamente un hijo está perdido. Pero para ser honestos, ¿quiénes están perdidos si no los dos hijos? Uno está en el libertinaje, pero otro está en su moralismo. Cuando el hijo perdido llega y el padre lo abraza, ¿qué es lo que dice el hijo mayor? Padre, a mí ni siquiera me has hecho una barbacoa. Y míralo, a él lo recibes, al perdido. Estaba con su padre el hijo mayor, pero no disfrutaba a su padre. Le pedía cosas, aunque en realidad ya lo tenía todo. Tanto el hijo que se fue como el que estaban perdidos en su religión. Y los cristianos somos muy diferentes a Pablo, somos muy diferentes al hijo mayor. Pregúntate lo siguiente: ¿en quién o en qué pongo mi esperanza para hallar mi aceptación delante de Dios? ¿En qué o en quién pongo mi esperanza para hallar mi aceptación delante de Dios? ¿En mi servicio? Ay, gracias, Fernando. No muy grande para que ya no pida más. ¿En quién estoy poniendo mi esperanza para que Dios me acepte? Jonathan Edwards decía que podemos obedecer por orgullo o por temor. A esto Edwards le llama virtud común. Esta virtud no solamente la pueden poseer algunos cristianos, sino aún los no cristianos. Por ejemplo, ¿por qué un no cristiano no roba? Porque existen personas que no son cristianos y que no roban, que no defraudan en su trabajo. ¿Por qué un hombre no cristiano no engaña a su esposa? Porque hay personas que no son cristianas y no engañan, no adulteran, por temor o por orgullo. Porque si yo robo, probablemente, ¿qué vaya a pasar si me descubren? Pues al bote, ¿verdad? A la cárcel. Si yo engaño a mi esposa, decimos, híjole, esta mujer se va a ir con la mitad de mis bienes, mejor quieto. ¿O qué van a decir de mí si yo robo, si descubren? ¿Cómo va a quedar mi reputación si se dan cuenta que yo engaño a mi esposa? Estas personas son morales y externamente están cumpliendo, parece que la ley, no están robando, no están adulterando, pero lo hacen por motivos egoístas, por no perder o para ganar. ¿Se dan cuenta? Fíjense lo que dice Tim Keller al respecto. En última instancia, las personas morales que se comportan moralmente bien por temor o por el orgullo lo están haciendo para sí mismas, no por el Señor. Puede ser que sean amables y, por ejemplo, que ayuden a los pobres en un nivel superficial, pero en lo profundo lo están haciendo para que Dios los bendiga o para ganar algo de las personas.
Este tipo de moralidad es una forma de salvación por las obras. Es servir a Dios, no por amor a Dios, sino para que Él me dé algo. Por ejemplo, ¿por qué las personas hacen mandas? ¿Saben qué son las mandas? A ver, ¿quién hizo una esta semana? Levante la mano. Esas promesas que le haces a un santo, ¿no? Y le dices, mira, San Juditas, si me hace caso la Brittany, entonces yo voy a hacer esto, ¿no? O hacen procesiones, ¿no es cierto? Muchas personas hacen largas peregrinaciones. ¿Para qué? Para que la Virgen pues pueda cumplirles su milagrito, ¿verdad? O porque muchos pactan con Dios. Pacta con Dios, Emilio, no te duermas. Y Dios te va a enriquecer, ¿no? Dale a Dios un peso y Él te va a dar 2, cantábamos en la escuelita dominical, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo hacemos cosas para obtener algo? No por Dios. Dirás, no, yo no soy como esos que hacen mandas o que van peregrinando a la villa. Pero pregúntate, tú cristiano, ¿por qué lees tu Biblia? ¿Por qué oras? ¿Principalmente para que Diosito te bendiga? Muy probablemente estemos obedeciendo y cumpliendo nuestras disciplinas espirituales para manipular a Dios, para obtener su bendición a través de nuestras buenas obras. Por eso, cuando vamos camino al trabajo y ese día, esos días que se te hace tarde y no oras, no lees la Biblia y te chocan en el tráfico, ¿qué dices? Es un castigo, Diosito, perdóname. Es que no oré hoy, sí es cierto. Y tu jefe te regaña y dices, no, es que es un castigo de Dios. ¿No es cierto que a veces nos sentimos desprotegidos cuando no oramos o leemos la Biblia? Y no me malinterpretes, leer y orar es fantástico y si lo haces todos los días, gloria a Dios. Pero a veces usamos las disciplinas tan nobles, los medios de gracia como la oración y la palabra, para hacerle manita de puerco a Dios, para darnos, otorgarnos su bendición. Y yo creo que por eso nos enojamos cuando Él no nos bendice o contesta las oraciones que nosotros le pedimos, como nosotros queremos. Porque pensamos que en un sentido Dios está obligado a bendecirme y a hacer lo que yo quiero, pues yo ya le serví, pues yo ya diezmé, pues yo ya ofrendé, pues yo ya leí la Biblia, entonces Dios debería hacer lo que yo quiero. No lo decimos, hermanos. Pero cuando Dios no hace lo que tú quieres, te decepcionas y te enojas con Él. Porque no lo estamos buscando por quién es Él, sino por lo que me puede dar a mí. Ese tipo de virtud común no necesitas ser cristiano para tenerla. Aún los no cristianos son motivados por esas motivaciones. En cambio, Jonathan Edwards habla, por otra parte, de la virtud verdadera, aquella que nace del amor agradecido. Hermanos, ¿por qué leemos y oramos? ¿Para que Diosito nos bendiga? ¿Para que Él me prospere? Hermanos, obedecemos a Dios no por orgullo, por temor, sino por amor agradecido, puesto que Cristo ha muerto por mí, puesto que Cristo se ha dado por mi vida para que yo ande en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Si Él murió por mí, ¿cómo yo podría responder de otra manera? ¿Cómo yo no podría corresponder ese amor? Así que el creyente no ora, no lee su Biblia para ganar algo de Dios, sino porque ya se sabe amado por Dios y es lo más natural vivir para Él, o debería ser así. Hermanos, no leemos la Biblia porque somos bien espirituales. Leemos la Biblia porque no somos tan espirituales. ¿Oramos porque somos muy santos? No, es porque aún no somos santos. Oramos, leemos la palabra no por el orgullo, por el temor, porque si no, el pastor Marco me va a regañar si no cumplo con mi devocional. No es por eso, hermanos. Leemos y oramos porque necesitamos a Cristo, porque Él es lo más hermoso y es el amor de nuestras vidas. En la mañana también les comentaba a los hermanos de cuando yo andaba de novio. Mi esposa ahorita está allá abajo comiendo algo mientras yo estoy trabajando, ¿verdad? Pero algunos ya la conocen y tenía que pasar grandes distancias para verla, ¿no? Y la verdad es que
Pues mi suegro nunca me obligó, ¿no? Para que fuera a ver a su hija. Al contrario, ni quería que la viera, ¿no? Pero, ¿por qué iba? ¿Por qué me aventaba aguaceros en la moto? Tronaba, relampagueaba. Yo estaba ahí puntual para verla, para hablar con ella, para ir a tomar un café. Y podemos pasar horas juntos. Pero aún así me tenía que regresar a mi casa, 1 hora, 1 hora y media de camino. Pero ahí estaba. ¿Por qué, hermanos? Espero que sí, ¿verdad? Porque ella es especial para mi corazón. Es la mujer que yo amo y quiero amar por toda mi vida. Nadie me tiene que obligar. ¿Cuánto más con Dios, mis hermanos? Es lo más hermoso que nos ha pasado. Es lo más bello que existe. ¿Nos tendrían que obligar a venir a la iglesia, hermanos? ¿Nos tendrían que obligar a leer la palabra y orar? Si Él es especial o lo más importante, el tesoro más preciado en tu corazón, nadie debería obligarte. Sino que ese deseo debe de crecer cada vez más. Y Pablo nos demuestra eso, que podemos vivir muy religiosamente, moralistamente en la iglesia y estar completamente perdidos, alejados del evangelio, tratando de sobornar a Dios con nuestro servicio, tratando de cumplir nuestras disciplinas espirituales para que Él nos bendiga, pero Pablo nos muestra que necesitamos el evangelio en todo momento. Y eso me lleva a mi segundo punto, la captura de Saulo. Quiero que veas el versículo 3 del capítulo 9 de Hechos. Mientras Pablo caminaba en este camino, este sendero de perdición, cumpliendo externamente la ley, pero realmente quebrantándola en su corazón, de repente sucede algo. El Señor interrumpe su viaje y leemos el versículo 3: y al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Y esa voz decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en lugar de contestar Saulo, él hace otra pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Algo que me da la atención es que ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia. ¿Cómo es que Jesús dice: ¿por qué me persigues? ¿Acaso se equivocó Jesús? ¿Acaso los traductores y copistas entre los manuscritos se equivocaron al darnos este relato? No, aunque Jesús no estaba siendo perseguido en su persona, sin embargo, como la iglesia está unida a Cristo, somos su cuerpo, es como si lo estuvieran persiguiendo a Él. Yo hubiera querido estar en los zapatos de cualquier persona, menos en los del apóstol Pablo, porque estás frente al Señor del pueblo a quien persigues. Y te dice: yo soy Jesús. Y Pablo: oye, pensé que este era un hereje. Y ahí está el Jesús resucitado. Mis hermanos, algunos piensan, críticos del cristianismo, que este episodio de Damasco fue una especie de ataque de epilepsia para Pablo, que vio un gran destello, pero que realmente no sucedió esto. Que fue algo subjetivo, algo interno en Pablo, algo que se inventó. Sin embargo, eso no explica el versículo 7. Fíjense, Hechos 9:7. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no vieron a nadie. Si hubiese sido una experiencia subjetiva, interna, mística en Pablo, entonces no tendría sentido este texto, que las personas a su alrededor escucharon la voz aunque no vieron a nadie. Sin embargo, ellos fueron testigos de la aparición de Cristo a Pablo. Esto le conocemos como una cristofanía, una aparición de Cristo. No fue algo que Pablo se inventó. Es más, Pablo no está describiendo esto. ¿Quién escribe Hechos? Lucas, ¿cierto? Entonces ni siquiera es Pablo narrando su propia historia. Desde luego, Pablo estaba con Lucas, eran amigos. Sin embargo, es Lucas quien recopila esta historia. Esto no es una ilusión. Fíjense lo que comenta un erudito del Nuevo Testamento, F.F. Bruce. Dice: esto es una cuestión muy diferente a un síntoma de epilepsia.
de una conversión total como la que vivió Saulo, una conversión de voluntad, del intelecto, la emoción, que determinó el propósito perdurable y la dirección de su vida y actividad subsecuentes. En otras palabras, ¿cómo puede ser que esto sea una ilusión si transformó completamente la vida de un hombre llamado Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me encanta porque Jesús utiliza una frase muy famosa en el Antiguo Testamento cuando Dios aparece a Moisés, por ejemplo, Éxodo 3. Y Dios le dice, tienes que liberar a mi pueblo. Y dice, Moisés, todo está padre, ¿eh? O sea, tu plan está genial, pero si me dicen, oye, ¿y de parte de quién? ¿No? El yo soy te envía, Yahvé. Y Jesús aparece y dice, yo soy. ¿Se dan cuenta? Obviamente Pablo no tenía una doctrina desarrollada de la Trinidad, pero el eco de este nombre resonó en su corazón. Y tuvo que reconocer, como lo leeremos más adelante, que Jesús no solamente es un profeta o un maestro de moral. Él es Dios. C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. ¿Quién ya vio las películas? ¿Quién ya le leyó los libros? Hasta lo levantan más. Muy bien. C.S. Lewis decía, tú no puedes decir que Jesús es un buen maestro de moral, simplemente. O Él es Dios, o Él es un mentiroso y lunático. Pero no puedes decir que es un buen maestro de moral. ¿Por qué? ¿Cómo tú le llamas a alguien que es mentiroso porque dijo que fuera Dios un buen maestro? Un buen maestro se conoce por su veracidad. Entonces, si es Luis, razona de la siguiente manera: escarnécelo como un insensato, escúpelo, o cae a sus pies y proclámalo como Señor. Pero dice, no nos juguemos con esto de que es un gran maestro de moral. O él es Dios o fue un gran mentiroso. Saulo tuvo que darse cuenta camino a Damasco que Jesús no era un lunático, no era un sectario que inició su propio movimiento, sino que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo viniendo en carne para cumplir la obra mesiánica, aquella que se proclamó desde Génesis 3:15 hasta el tiempo del Nuevo Testamento, más bien. Él es el cumplimiento. Fíjense lo que dice James Dunn. A lo largo de las cartas paulinas se queda en evidencia que lo sucedido camino a Damasco no fue una experiencia mística aislada o un simple instante de comprensión o convicción intelectual, sino que fue un encuentro personal, el comienzo de una relación personal que se convirtió en la pasión que dominó su vida. Me encanta, hermanos, esto. Porque un hombre totalmente improbable, un hombre que va en contra de Cristo, ahora ama, obedece a Cristo. Alguien que iba a capturar, salió capturado. Alguien que iba a encadenar, fue encadenado por amor a Cristo. Mis hermanos, esto solamente es una demostración que el cristianismo no es una invención. El cristianismo no es una invención. Porque ponte a pensar. Algunos dicen que un día se reunieron los discípulos ahí en un Starbucks y empezaron a platicar, ¿no? Oye, ¿y si creamos una religión? Y Pedro, oye, qué buena idea. Ideas, ¿cómo sería esta nueva religión? Entonces alguien dijo, oye, pues hay que elegir una religión que nos persiga. Ah, buenísimo, ¿no? Check. Oh, una religión con que nos martiricen. Ah, qué buena idea. Gracias, Juanito, ¿no? Entonces Pedro ahí le pone check, vale. ¿Qué otra cosa? Ah, donde se nos persiga, donde se nos hable mal en contra nuestra, donde los judíos nos odien, donde el imperio romano se ponga en nuestra contra. ¿Se dan cuenta de la locura de este razonamiento? De que los discípulos fueron los creadores del cristianismo, ya que no tenían nada que ganar, más bien tenían mucho que perder en términos humanos. Porque el cristianismo no era una religión que probablemente una persona hubiera inventado. Si tú pudieras hacer una religión, ¿cómo sería? Por ahí dice Víctor Cruz con el evangelio de Huicho Domínguez, ¿no? Que es salud, prosperidad, amén, hermana. Amor. ¿Quién dice amén? ¿De verdad? Todos crearemos una religión
próspera, una religión que nos evitara problemas, pero no el cristianismo. Por eso dice C.S. Lewis, si buscas una religión que te haga sentir cómodo, ciertamente no te recomiendo el cristianismo en lo absoluto. Así que Pablo, los discípulos son una evidencia de que el cristianismo no es de origen humano, no es una invención de unos cuantos seguidores de Jesús, es una revelación de Dios, es de Dios. Por eso dice George Littleton que la conversión y el apostolado de Pablo por sí solos, debidamente considerados, fueron en sí mismos una demostración suficiente de que el cristianismo es una revelación divina. Un nombre opuesto ahora es un hijo de Dios en Cristo. Samuel Johnson, por su parte, dice: la historia de Pablo es un tratado al cual la incredulidad nunca ha podido inventar una respuesta plausible. Pablo es una demostración del poder de la gracia del Señor. Y ahora, ¿qué nos muestra la experiencia de redención, la conversión del apóstol Pablo? ¿Qué nos muestra esto? Que nadie, hermanos, nadie es tan bueno para no necesitar el evangelio. Nadie es tan bueno aquí para que diga: yo puedo pasar por alto el evangelio, yo puedo salvarme sin el evangelio. Pablo nos muestra que no hay persona ni muy religiosa que diga: yo no necesito a Cristo. Mauricio, ¿sí es Mauricio el maestro? Alejandro Mauricio nos recordaba esta mañana acerca de la sola fide, sola gratia. Este es el artículo en el cual la iglesia, hermanos que estuvieron en la clase, cae o se sostiene o se levanta. Y es que la sola fide significa que no hay nada en nosotros o algo dentro de nosotros que podamos hacer para que Dios diga: buenísimo, como ya hiciste tantas obras, ya te bautizaste, ya te quitaron los cuernitos en el bautismo, entonces yo te puedo dar mi salvación. Es como una obra de cooperación entre Dios y yo. No es una obra de cooperación, porque tú y yo ni siquiera buscamos a Dios naturalmente. Tú y yo estamos opuestos a Él como Pablo. Ya sea que estés opuesto a Él a través del libertinaje como el hijo pródigo, o ya sea que estés opuesto a Él tratando de salvarte a ti mismo por tus obras, por tu religión cristiana, presbiteriana, ortodoxa. Nadie es tan bueno para no necesitar el evangelio. Todos estamos perdidos. Pero fíjense, también Pablo nos muestra que nadie está tan perdido como para no pueda ser alcanzado por el evangelio. No hay nadie tan bueno aquí que pueda decir: no necesito el evangelio. Pero tampoco hay nadie dentro de los que están sentados que diga: yo soy tan pecador, Rafa, que no creo que Cristo me pueda limpiar. No hay nadie tan pecador que la gracia de Dios no pueda cubrir, perdonar, cambiar a ese hombre o esa mujer. Es que tú no conoces mi pasado. Tú no sabes lo que yo hice a mi familia. Tú no sabes lo que yo he creado en otros, el mal que ha venido tras mis decisiones. Probablemente no te entienda y no haya vivido lo mismo que tú. Pero no hay nada que la gracia del Señor no pueda cambiar, limpiar y transformar. No hay nadie aquí que diga: Cristo no es suficiente. Él te puede perdonar y transformar completamente. Deja de buscar en otras fuentes. Deja de buscar en otros salvadores, porque no existe alguien más que pueda cambiarte. Fíjense lo que Pablo dice en Gálatas 1:15. Dice: yo era un perseguidor de la iglesia, yo trataba de destruir a la iglesia, pero una de las palabras más hermosas de la Biblia es la palabra pero. Por ejemplo, Pablo en Efesios 2 dice: nosotros éramos hijos de ira como los demás, que estaban siguiendo al príncipe de la potestad del aire, Satanás, pero Dios, que es rico en amor y misericordia, por su gran amor con que nos amó. Somos pecadores, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Pero aún antes que naciera, dice Pablo, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. No busques algo en ti para que Dios te ame.
No veas a tu pasado y digas es demasiado oscuro para que sea borrado. La gracia del Señor es suficiente, mis hermanos. Dice Tim Keller: no existe un ejemplo más claro que el de Pablo para mostrar que la salvación es solo por gracia, no por nuestro rendimiento moral o religioso. Aunque los pecados de Pablo eran muy graves, fue invitado a entrar a la gracia. Nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del Evangelio, ni tan malo como para no poder recibirla. Si tú nos visitas por primera vez y dices, no creo que esto sea así, pon tu esperanza en Cristo. Es el único que puede cambiarte, transformarte. Es que yo no necesito salvación, yo no soy un ladrón, yo no mato a nadie. Estás perdido aún en tu moralismo, como lo hemos demostrado. Y esto me lleva a mi último y tercer punto: la liberación de Pablo. El Señor entonces transforma a Pablo, lo interrumpe, y gloria a Dios porque Dios interrumpe nuestros planes, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios te trajo a Cristo? ¿Cómo viniste a la iglesia? Estabas en el punchis punchis, en la fiesta, estabas en, no sé, a lo mejor eras líder de una secta, ¿no? Y Dios, camino a Damasco, vino a ti y destruyó tus planes. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque Dios interviene en nuestras vidas. Gloria a Dios porque Él aparece en nuestro camino a Damasco. Y ahora estamos aquí sentados en una iglesia alabando a Cristo, cuando antes probablemente le detestábamos o ni siquiera preguntábamos por Él. Y entonces en el versículo 10 de Hechos 9 dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces, después de que Pablo ve esta visión, dice que Jesús le dice: ve a Damasco y allá se te habrá de decir lo que has de hacer. Y es entonces que Dios soberanamente le da una visión a Ananías y le dice: tienes que ir a orar por Pablo. Y Ananías dice: sí, Señor, seguro, te sigo siempre a donde tú quieras, a las misiones, sí, a la India, sí, ahí voy. No le dijo eso. El versículo 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, creo que no tienes un panorama de lo que sucede realmente. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, Señor, ¿cómo me envías a un asesino, a un perseguidor? Señor, quizá no estás enterado, déjame, te doy un informe. ¿Te das cuenta? Un hombre finito le está dando noticias a un Dios infinito y omnisciente. Pero, versículo 15: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. En otras palabras, le dice Dios a Ananías: yo sé quién es él o quién era él, pero él ahora va a ser mi instrumento. Wow. A esto un autor llamado J.K. Bill le llama las reversiones redentoras. Cómo Dios revierte las cosas. Por ejemplo, cuando Dios permite que José sea vendido por sus hermanos, ellos se encuentran con José nuevamente, ya siendo el segundo del faraón, y entonces ellos están temerosos diciendo: chin, este tipo ya nos va a dar cuello, ¿no? ¿Y qué les dice José? Tranquilos, porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Mis hermanos, lo que Pablo tenía en su corazón de ir en contra de los cristianos, Dios lo encaminó para bien. Dios va a usar a un hombre como este para sus propósitos. Un hombre tan opuesto a Ananías. ¿Están de acuerdo? Yo a Ananías me lo imagino como un cristianito de corbata y todo, ¿no? Bueno, no había corbatas en ese tiempo, pero imagínenselo, ¿no? Con un cristiano ejemplar. ¿Cómo yo, señor Ananías, voy a estar con una persona como Pablo? Es que el Espíritu Santo continuamente une a personas opuestas en la iglesia. ¿A poco no, hermanos? Basta con que volteen a ver a su alrededor y se darán cuenta.
el Señor nos pone una comunidad muy diversa donde los americanistas pueden orar con los del Cruz Azul. Tienen un pastor del Cruz Azul, ¿no? Espero que esté dando buen ejemplo y esté convirtiendo a los americanistas, pero ¿se dan cuenta cómo podemos convivir ambos? Fifís y chairos orando. Su mecha. Fans de Harry Potter con los fans del Señor de los Anillos. Eso es increíble. Eso solamente lo puede hacer la gracia del Señor, donde nos pone una iglesia donde nos animamos y recordamos el Evangelio a pesar de la diversidad de nuestras vidas, la diferencia de nuestros dones. Si eres de clase alta, media, baja, eres mi hermano. Somos hermanos, introvertidos, extrovertidos, con quizá una reputación intachable como la de Ananías, o como una reputación tan sangrienta como la de Pablo. Y Dios nos pone una comunidad de creyentes así, hermanos. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la buena noticia tanto para judíos como para gentiles, para doctos o incultos. Por igual todos necesitamos la gracia, la salvación del Señor. Y entonces Ananías tiene que darse cuenta que el Señor eligió a Pablo para la obra del ministerio. A esto me encanta llamarle los improbables de Dios. Cómo Dios decide realizar sus planes a través de personas que menos se esperan. Por ejemplo, Dios elige a Esaú o a Jacob. Elige al hijo menor, Jacob, tramposo. Elige al tramposo, al usurpador, para cumplir sus planes. Dios elige a un hombre de 80 años para liberar al pueblo de Israel, llamado Moisés. Hombre, yo hubiera elegido uno de 20, con un buen rendimiento, pero decide elegir a un hombre de 80 años. Hermanos mayores, hay esperanza, ¿sí o no? Dios elige a David. Hermanos menores, hay esperanza. Al menor de los hijos, al más flaquito, al que Samuel decía, pues Señor, oye, ¿en serio? Este niñito, sí, Dios lo elige a él para ser el rey de Israel y conquistar la tierra que Dios les había dado. Él elige a Jonás, un profeta que odiaba a los asirios, a los ninivitas, porque antes de ello habían invadido Israel. Entonces Dios le dice a Jonás, ve y predícales. Y obviamente conocemos la historia como dice Jonás, oye Señor, yo sé que tú ibas a hacer esto, por eso estaba huyendo. Pero no estaba huyendo de Dios, porque ¿quién puede huir de Dios? Estaba huyendo de aquellos que él odiaba. Sin embargo, Dios decide escogerlo a él, tan diferente, para la predicación de los ninivitas. Dios elige a Israel, un pueblo terco y rebelde, para cumplir sus propósitos. Elige a unos pescadores en el Nuevo Testamento para ser aquellos que difunden la buena noticia del Evangelio. Hermanos, nos elige a ti y a mí, personas que naturalmente nos oponemos a él. Ahora estamos aquí y glorificamos su santo y bendito nombre. Y elige a Pablo, un hombre que está opuesto a él. Ahora a la iglesia que perseguía la ama y la bendice. Ay, mis hermanos, sí, me gustaría terminar con una historia de un hombre que fue un traficante de esclavos. ¿Sabes qué es eso? Traficar con personas. Fíjense lo que dice: no contento con correr el camino ancho por mí mismo, yo era incansable en tentar a otros. Dice, yo no solamente era malo, me encantaba tentar a otros. Y si mi influencia hubiese sido tan grande como mis deseos, hubiera traído a toda la humanidad conmigo al pecado. Tuve la ambición de un César o Alejandro y quería estar entre los malvados, más malvados de toda la raza humana. John Newton realmente era un hombre malvado. Pero mientras iba camino, estaba llevando unos esclavos en el mar. Entonces empieza a agitar una gran tormenta y él dice, ya aquí quedé, y rogó al Señor, sálvame. ¿Qué crees que hizo el Señor? Lo salvó. Se arrepintió de sus pecados. Y después de esto renunció al tráfico de personas. Y fue un pastor después. ¿Te imaginas?
Oye, ¿quién es tu pastor? El que era traficante. Oye, no voy a tu iglesia mejor. No vaya a ser que sea una trampa, ¿verdad? Dice uno de sus biógrafos: en medio de todo su servicio al Señor a lo largo de su vida cristiana, Newton nunca dejó de asombrarse por la gracia del Señor. Es que imagínate, hermano, el Señor te cambia radicalmente. El hecho de que Newton haya sido un traficante de esclavos perdido en sus pecados es un recordatorio, escuchemos, hermanos, es un recordatorio para nosotros de que nadie en este mundo está fuera del alcance del poder transformador del Evangelio. Nadie en este mundo, lo escuchaste, está fuera del alcance transformador del Evangelio. Por eso podemos cantar con John Newton: sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Cuando cantas esa canción, estás cantando la composición de un hombre que era ex traficante de esclavos. Pero así que como Pablo fue hallado por el Señor. Hermanos, somos gente real, con problemas reales, con pasados reales, en un mundo real, pero con un Dios realmente poderoso y lleno de gracia para transformarnos. Pongamos hoy otra vez, hermanos, otra vez nuestra esperanza en Cristo. Y si aún no la has puesto, te invito a que vengas a Él. Él es suficiente para perdonarte. ¿Qué esperas? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Él y Él te va a transformar por gracia. Confía en lo que Él hizo, no necesitas hacer más. Oh, es que, ¿qué hago? ¿Dónde doy la ofrenda? ¿Dónde hago una promesa? No, solamente míralo a Él y sé salvo. Pon tu esperanza en Él y sé transformado. Esa gracia sigue siendo igual de poderosa como lo fue en el primer siglo. Esa gracia del Señor la que nos ha transformado y nos sigue transformando. Cristianos, no deberíamos sentirnos más o mejores que aquellos que no creen en el Señor, porque la misma gracia que ellos necesitan, esa misma gracia nosotros necesitamos. ¿Podemos levantar nuestras cabezas superiores ante aquellos pecadores? No, porque estábamos igual de perdidos que ellos, y por gracia ahora vemos. Solo sé una cosa, que yo era ciego, mas ahora veo. Bendito sea el nombre del Señor. Amado Dios, gracias. Sublime gracia nos ha alcanzado, Señor. Cuánta gracia nos han mostrado a personas como nosotros. Quizá no tenemos un pasado tan escandaloso de perseguidores o asesinos, Señor. Pero probablemente nos refugiamos en nuestras tradiciones, en nuestra ortodoxia, en nuestro intelecto, Señor, en nuestro dinero, en nuestra reputación pública. Pero ¿cuánto te necesitamos hoy, Señor? ¿Cuánto te necesitamos? Que hoy, Señor, podamos confiar en ti, recordar que todo viene de ti, Señor, y adorarte, Señor, y entregar nuestras vidas y señalar a otros esa gracia que nos ha transformado. Y permite que aquellos, Señor, que hoy escuchan tu evangelio y aún no creen en ti, Señor, cambia su corazón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.